Saludos, mi nombre es José Alejandro Petit Rojas. A continuación voy a hablar sobre los supuestos teóricos de las relaciones internacionales, comenzando con el idealismo. El idealismo se basa en la creencia de que el comportamiento de los actores internacionales puede mejorarse mediante la promoción de valores éticos y normativos y la creación de instituciones multilaterales. Se fundamenta en la posibilidad de que la humanidad pueda superar el conflicto a través de la cooperación, el diálogo y el establecimiento de normas comunes. A continuación voy a hablar de algunos de sus supuestos ideológicos. El primer supuesto sería la perfectibilidad de la naturaleza humana. Los seres humanos, por lo tanto los estados, son capaces de progresar hacia formas de comportamiento más cooperativas y menos conflictivas. Quiero resaltar que hablamos de los estados porque el estado sigue siendo en el marco del idealismo el actor principal. No el único, pero el que más importa. Otro de los supuestos que podríamos mencionar sería la importancia de la moral, como por ejemplo las normas éticas y los valores universales como la paz, la justicia y los derechos humanos son cruciales para una estabilidad en el sistema internacional, a su vez para reducir la anarquía del mismo. También podríamos mencionar a la cooperación como una norma activa del sistema internacional, debido a que los actores internacionales tienden hacia la cooperación y el diálogo en lugar del conflicto. El uso de la fuerza es el último recurso del idealismo. También para reducir la anarquía de este sistema internacional que siempre tienden a tener a estos estados en competencia, tenemos que tener una interdependencia moral y jurídica. Las instituciones internacionales como las Naciones Unidas proporcionan el marco necesario para la resolución pacífica de disputas y la promoción de cooperación. Esto en el sentido de que para reducir el caos que tiene el sistema internacional o la anarquía, necesitamos que algunos mecanismos para regularnos. También tenemos que resaltar la importancia de una sociedad civil global, como las ONG, las organizaciones internacionales y los movimientos internacionales, que son actores clave en el idealismo, que ya cobran una importancia, porque estos llevan a una promoción de una ética global en el sistema internacional. Y por último, supuesto del idealismo sería tal vez la educación y la diplomacia. Pueden cambiar la mentalidad de los actores internacionales, llevándonos a comportarse de una manera más cooperativa, en vez de una manera más conflictiva. Eso sería todo del idealismo por el momento. Otro de los supuestos teóricos que voy a mencionar serían los supuestos teóricos del realismo. El realismo se centra en la naturaleza anárquica del sistema internacional, donde los estados son los actores principales impulsados por la búsqueda de poder y la seguridad. Esta teoría asume que los conflictos son inevitables debido a la competición por los recursos y el poder. Cabe una aclaración aquí que la anarquía está presente en todas las teorías, sin embargo, en el realismo es una de las que más se centra en la anarquía. Vamos a discutir ahora sobre los supuestos. La anarquía del sistema internacional, el sistema no tiene una autoridad central, lo que obliga a los estados a actuar en un entorno de desconfianza y competencia en el que uno intenta superarse al otro y eso genera los conflictos prácticamente. También podemos mencionar un estatocentrismo. Los estados son los actores más importantes y su principal objetivo es la supremacía y la acumulación de recursos y poder. Otro de los supuestos que podríamos mencionar sería la racionalidad estatal. Los estados son actores unitarios y racionales que toman decisiones calculadas para maximizar sus propios intereses. Un conflicto inherente. La guerra y el conflicto son características inevitables del sistema internacional debido a la competencia por los recursos limitados. Otro de los supuestos podría ser el equilibrio de poder. Los estados buscan crear o mantener un equilibrio de poder para evitar que un actor acumule demasiado poder y se convierta en una amenaza para los demás. Soberanía absoluta. Cada estado es soberano y no está sujeto a la autoridad de ninguna institución internacional. La intervención externa se considera una amenaza a esta soberanía. Y la moralidad política internacional. La política internacional está desvinculada de la ética. Los estados actúan por intereses propios y no por consideraciones morales. Es una vista un poco hobbesiana, un poco maquiavélica, pero sí, ese es el realismo. A continuación vamos a hablar sobre el neoliberalismo. El neoliberalismo, también conocido como institucionalismo liberal, parte de los supuestos de que la anarquía es parte del sistema, inherente del sistema. Pero argumenta, al contrario de que acabo de mencionar el realismo, que a través de instituciones internacionales y la interdependencia económica, los estados pueden mitigar los efectos de la anarquía y maximizar la cooperación. Los neoliberales creen que la interdependencia y las instituciones facilitan la creación de un sistema internacional más cooperativo y predecible.
Los supuestos ideológicos del neoliberalismo son los siguientes. Instituciones internacionales como mitigadores de la anarquía. Las instituciones y los regímenes internacionales pueden ayudar a estados a superar la anarquía, facilitando y reduciendo las incertidumbres en el sistema internacional. Racionalidad instrumental. Los estados actúan racionalmente en función de sus intereses, pero reconocen que la cooperación a través de instituciones multilaterales puede maximizar sus beneficios a largo plazo. Interdependencia económica. Los altos niveles de interdependencia económica hacen que los conflictos militares sean costosos, lo que incentiva a los estados a buscar soluciones pacíficas, porque un estado que depende de otro no puede entrar en conflicto con él. Deben buscar soluciones pacíficas para esto. Cooperación sostenida. La cooperación solo es posible si no solo es posible, sino sostenible en un sistema internacional anárquico, si los estados crean mecanismos de gobernanza internacional. Las expectativas de reciprocidad. Los estados cooperan porque las interacciones son repetitivas y se desarrollan en un contexto donde las violaciones a los acuerdos pueden tener repercusiones a largo plazo. La reducción de los costes de transacción. Las instituciones internacionales reducen los costos de transacción en las relaciones interestatales, facilitando la cooperación en áreas como el comercio, seguridad y medio ambiente. Normas compartidas. Las instituciones internacionales crean normas y expectativas de compartidas que promueven la previsibilidad y reducen la probabilidad de conflictos entre ellas. Para finalizar con los supuestos teóricos de las relaciones internacionales, vamos a hablar sobre el neorrealismo o realismo estructural. El neorrealismo, desarrollado por Kenneth Walsh, enfatiza en la influencia de la estructura del sistema internacional sobre el comportamiento de los estados, a diferencia del realismo clásico. El neorrealismo sostiene que la anarquía y la distribución del poder en el sistema internacional la determinan las interacciones entre los estados, más allá de las decisiones individuales de los líderes de los mismos. Vamos a continuar con los supuestos. La anarquía como constante estructural. La estructura del sistema internacional es anárquica y no puede ser alterada por los estados, lo que obliga a los estados a actuar bajo esta premisa de que no hay un organismo que regule esta anarquía o este caos en el sistema. La distribución de capacidades. La distribución de poder militar, económico entre los estados determina el comportamiento estatal. No tanto la naturaleza humana o las decisiones individuales, sino el comportamiento del estado es el que determina si un estado es considerado amenaza o si es considerado más un aliado. Los estados como actores racionales limitados. Los estados actúan racionalmente dentro de los límites impuestos por la estructura del sistema internacional, adoptando políticas para maximizar su seguridad relativa. La seguridad relativa. Los estados no buscan maximizar el poder absoluto, sino su poder relativo en comparación con los otros estados. Presión estructural para la competencia. La estructura del sistema fuerza a los estados a competir entre sí, independientemente de sus intenciones obrables, ya sean en competencias económicas o en competencias militares, en muestras de soft power o en muestras de hard power. Diferentes configuraciones de poder como la estabilidad del sistema internacional depende de la distribución del poder, como en sistemas unipolares, bipolares o multipolares. Y la ciclicidad de las alianzas. Las alianzas internacionales son temporales y fluctúan de acuerdo a los cambios de la distribución del poder y las amenazas percibidas por los estados. Como conclusión, quiero decir que cada teoría ofrece una lente diferente para interpretar las dinámicas del sistema internacional. El idealismo deposita su confianza en la capacidad de las instituciones y los valores compartidos para promover la paz, mientras que el realismo y el neorrealismo describen un sistema inevitablemente conflictivo y competitivo debido a la anarquía y la distribución del poder. El neoliberalismo, por su parte, reconoce la anarquía, pero pone énfasis en la capacidad de las instituciones y la interdependencia para generar cooperación sostenida entre los estados y así reducir el caos de este sistema. Eso sería todo. Muchas gracias por escuchar.